todos, bienvenidos al cápsula número 16 de la materia Metodología y Arquitectura. Yo soy el maestro José Rueda y vamos a comenzar con esta cápsula. Muy bien, ahora que ya vimos sobre la metodología, sobre sus retos, sobre cómo la arquitectura se enfrenta a retos que definitivamente no se encuentran en otras ciencias, como el arte, ¿verdad? Aunque es uno de los sentidos que da mayor satisfacción en la arquitectura, le propone retos más importantes a los que no se enfrentan otras ciencias, ¿verdad? Que son menos, eh, digamos, menos complejas desde el punto de vista social, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco sobre las diferencias que hay entre la búsqueda de información en arquitectura y un poco del plan de trabajo, ¿verdad? Para ejecutar nuestra recopilación de información. Bien. La búsqueda y revisión de información de todo tipo, desde un plano hasta un libro especializado, constituye una de las partes más cruciales en cualquier tipo de investigación. En todos los casos, para investigar sobre un tema es crucial que nos ubiquemos en el campo de estudio pertinente y que conozcamos cuál es el estado de la cuestión o estado del arte que se sabe sobre el tema. ¿Qué han dicho los especialistas? ¿Qué preguntas han sido respondidas y cuáles esperan una solución? Eh, Igual que cualquier investigación, ¿verdad? Se van a plantear preguntas sobre cuál es el estado actual de la tecnología o del proceso que nosotros queramos diseñar, cambiar o innovar y qué es lo que dicen los expertos acerca de lo que estamos haciendo. En todos estos casos, para investigar sobre un tema, es crucial que nos ubiquemos, ¿verdad?, siempre en un campo de estudio pertinente y que conozcamos cuál es el estado en cuestión o qué se sabe sobre el tema elegido. Solo conociendo el tema nos vamos a asegurar de estar siguiendo el camino adecuado y no eh, una infinita caminata, ¿verdad?, a través de datos que pueden llegar a resultar redundantes. El plan de trabajo incluye, como una sección final, una lista, aunque sea preliminar, ¿verdad?, de fuentes de información que revelen una mayor solidez y, desde luego, una mayor documentación e información en el planteamiento de diversas partes. La búsqueda de información empezará siendo más amplia de lo que probablemente se use en investigación en otras áreas. Conforme vaya quedando acotado el tema y el alcance de este, la búsqueda deberá cada vez eh, ser más especializada. Asimismo, es importante que la búsqueda sea variada, es decir, que no se limite solo a un texto, a un solo autor, a un solo libro o a una sola serie de investigaciones o investigaciones de una sola parte del mundo. Además, deberá ser una búsqueda constante, es decir, deben buscarse fuentes por un periodo más o menos amplio durante la preparación y desarrollo de la investigación. Finalmente, la búsqueda debe tener presentes las publicaciones especialistas y considerar la actualidad de dichas publicaciones, así con la finalidad o la fiabilidad de las fuentes. Esta búsqueda deberá ser abierta y no restringirse únicamente a la propia disciplina, sino ver si otras disciplinas han necesitado aplicar principios similares que nos puedan servir. Es muy normal que cuando nosotros estemos desarrollando eh, investigaciones, ¿verdad? En arquitectura, tengamos la necesidad de avanzar, ¿verdad? Una vez que se cumple el plazo de la recuperación científica. Sin embargo, de la recopilación teórica, sin embargo, cuando estemos investigando es posible que nos encontremos, suele decir de investigación que nos encontremos de rebote alguna investigación que sirva y que no pudimos considerar al principio, tal vez porque no teníamos suficiente expertise o tal vez porque simplemente no se había publicado el artículo. Y esto pasa muy seguido en la arquitectura. Entonces, debe tenerse presente que el investigador, si bien investigará para hacer su marco teórico, ¿verdad?, deberá siempre estar en constante revisión de literatura para asegurarse de no perderse nada del entorno actual. En arquitectura son muy importantes las fuentes gráficas y audiovisuales, sobre todo desde el punto de vista artístico. Como base artística, que creo que es la parte más desafiante de arquitectura, se tiene que tener en cuenta que muchas veces nuestras referencias van a ser pinturas, grabados, planos, fotografías, dibujos, videos o quizás otra clase de materiales audiovisuales. Es necesario, al igual que con los textos, tener en cuenta el origen de los documentos y sus fechas. Para reconocer un territorio o conjunto urbano existe importante información en los servicios como Aerográfico y Geográfico Nacional, o incluso hay mucha información que se encuentra disponible en Google Earth. En cuanto a bases de datos y buscadores que resulten útiles, por ejemplo, Google Scholar, ArtStore, GStore,
¿verdad? JSTOR, así como de datos por organismos como el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, o el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, que es CENAMI. En cuanto al aspecto formal, es importante que las fuentes consultadas sean correctamente citadas, tanto en la bibliografía como en las referencias incluidas en los trabajos del producto de investigación. Y aquí es donde llega el punto importante. La investigación o la recopilación, nosotros ya vimos que existen muchas fuentes para recopilar información, tanto fuentes físicas, fuentes digitales, fuentes públicas, ¿verdad? Y especializadas. Sin embargo, en el caso de la arquitectura, vale la pena decir que en muchas ocasiones vamos a tener información que no es necesariamente pública y que va a requerir de un poco más de esfuerzo para tenerla. Por ejemplo, si queremos determinar cuáles fueron las bases sobre las que se realizó el diseño de un edificio, y nosotros no somos parte del bufete o del consorcio de arquitectos que realizó el desarrollo, pues posiblemente necesitemos hacer un par de entrevistas, ¿verdad? Y aún así quedemos con espacios vacíos. El tema principal será en que cada uno de los proyectos tiene el alma, ¿verdad? De el diseñador y el arquitecto que estuvo participando en ese diseño. Y es precisamente aquí donde vamos a entender que en muchas ocasiones, muchas referencias van a ser fotografías. Simplemente apreciar la estética o inspirarse en la estética para poder dar referencias de una nueva ocasión. También existe eh, la inspiración en la naturaleza, que igualmente podemos satisfacerla por medio de fotografías. En ese contexto, entonces, entenderemos que la arquitectura, gracias a eh, su carácter artístico, nos va a permitir hacer una recopilación de referencias que no solo se limitarán a textos, a libros académicos, a revistas científicas, ¿verdad? O a publicaciones especializadas, sino que también nos van a permitir hacer referencias y sobre todo apreciaciones de medios urbanos, sociales, construcciones, incluso edificaciones del pasado o dibujos o planos que en otras ciencias tal vez carecerían de valor, pero que para la arquitectura aportan un valor intrínseco. Así, podemos decir que en la arquitectura tiene un desafío por delante en cuanto a las investigaciones, porque no solo es una disciplina unidimensional, sino es una disciplina unificadora que busca que la tecnología sea aplicada con belleza, con un sentido estético, cuyas referencias no son siempre claras o fáciles de identificar y cuya información no siempre se encuentra a la mano, teniendo la necesidad de plantearle retos a los investigadores en arquitectura y diseño, ¿verdad? Que los pondrán a prueba, que los van a desafiar y que en muchas ocasiones quizás las ideas aún no puedan ser ejecutadas debido a limitaciones tecnológicas. Y sin embargo, también creo que la investigación en arquitectura es una de las ramas que precisamente dada esa complejidad entre ciencia y arte, da una satisfacción de logro una vez que se concretan o se resuelven los desafíos. Como futuros arquitectos, como futuros diseñadores de edificios, ¿verdad? Deberán entender que la investigación en arquitectura no es solo una opción, sino es un deber profesional para poder desafiar y para poder innovar en nuestras edificaciones, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.